¿Quieres que tu marca deje de ser una más y se convierta en una referencia en tu sector? En Tinku Televisión te preparamos una entrevista patrocinada. 15 minutos en nuestro plató, con preguntas estratégicas diseñadas para posicionarte como experto. Grabamos tu entrevista con calidad broadcast, la editamos y la convertimos en más de 20 piezas de contenido. Reels, stories, fotos, un artículo SEO con backlinks y visibilidad destacada en tinku.es. Además, publicamos tu episodio en nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y iVoox y lo difundimos a toda la comunidad empresarial de Tinku. Si eres CEO, emprendedor, agencia o creador, esta es tu oportunidad de elevar tu marca y generar autoridad real. Reserva tu entrevista patrocinada en tinku.es y conviértete hoy en la voz que lidera tu sector. Busca los enlaces en la descripción. Nuevos permisos laborales que deben tener en cuenta las empresas. Desde 2025 existen ya nuevos permisos laborales que no siempre se gestionan de la manera más adecuada, a veces se cometen errores. ¿Cómo podemos hacer para evitar conflictos, tanto si somos trabajadores como si somos empresarios? Tenemos con nosotros a Estela Martín, que es abogada y directora de comunicación en Syncro y especialista en estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, por introducir un poco, ¿no?, qué nuevos permisos se han implementado en los últimos tiempos, qué deben de empezar a considerar las empresas, si es que ya deberían estar haciéndolo, ¿no?, pero que sí, por si acaso algún despistado. No es fácil porque una cosa es la normativa laboral y otra cosa es su aplicación práctica. Y ahora mismo lo que vemos en los despachos donde hay una mayor conflictividad es en el permiso de 5 días por enfermedad grave u hospitalización de determinados familiares, que se produjo una ampliación de los 2 o 4 días que había antes a los 5 días actuales debido a la transposición de la Directiva Europea de Conciliación. Y hay mucha problemática con este permiso, si los días son o no laborables, cómo hay que computar los días y al final, sobre todo en las empresas pequeñas, porque supone un coste que una persona trabajadora pues falte 5 días. Y el otro foco de conflicto que también empezamos a ver ya las primeras sentencias en los tribunales está en torno al permiso mayor especial por razones de conciliación por fuerza mayor, que también se introdujo por la Directiva Europea de Conciliación porque teníamos que hacer esa transposición. ¿Y cuáles son esos errores que habéis detectado en estos dos permisos? ¿Cuál es el conflicto entre unos y otros? Más que errores, por ejemplo, una de las grandes dudas era si los 5 días eran laborables o naturales. Esto ya ha llegado al Tribunal Supremo, teníamos sentencias de la Audiencia Nacional, hemos tenido una reciente del Tribunal Supremo, zanja la duda, los días son laborables, por tanto las empresas no pueden hacer que los días sean naturales. Es más, el Tribunal Supremo dice que aunque el convenio colectivo establezca que son naturales, esto ha quedado superado porque la Directiva Europea de Conciliación habla expresamente de días laborables. Otra de las dudas que había sobre el permiso por fuerza mayor por conciliación de hasta 4 días al año era si era retribuido o no, o si había que esperar a que los convenios colectivos determinaran expresamente su retribución. Aquí tenemos sentencia de la Audiencia Nacional y dice que el permiso, estos 4 días por fuerza mayor por conciliación, es retribuido sin necesidad de esperar a que el convenio colectivo regule esta cuestión. ¿Y cuáles son, bueno, la verdad es que nos lo has dejado clarísimo, ¿no?, pero cuáles son así como otros principales focos de conflictividad? Porque bueno, vosotros asesoráis, ¿no?, en el ámbito laboral y me imagino que esto tiene mucha miga detrás, ¿no? ¿Cuáles son esos focos conflictivos? En el permiso por hospitalización de familiares, pues la gran duda está en si puedes exigir que subsiste, por ejemplo, la necesidad de reposo durante los 5 días o si hay que conceder directamente los 5 días o no. Esto también llegó hasta el Tribunal Supremo, que dice que sí que puede exigir la empresa que se acredite que realmente subsiste esa necesidad de reposo durante los 5 días. Para que no tengamos situaciones de que resulte, podríamos llegar a una situación peregrina de que la persona que ha sido intervenida quirúrgicamente resulta que se incorpora y la persona que se ha cogido los 5 días está 5 días. Entonces, como de hecho lo explica bien en la sentencia del Supremo, no podemos hacer un uso torticero del permiso y por tanto sí que existe esa potestad de que la empresa exija a la persona trabajadora que se coge el permiso que se acredita esa necesidad de reposo para tener derecho a los 5 días. Sí, que no es como automático, digamos. Exacto. Vale. Luego habría que ver caso por caso y también muy importante lo que pueda establecer el convenio. Voy a aprovechar porque me parece que este punto es muy interesante para recordar a la audiencia que nos sigue en LinkedIn que bueno, si tenéis cualquier duda de esto nos podéis dejar vuestros comentarios o dudas, que ya sabéis que los resolvemos siempre al final.
Sí, efectivamente, yo creo que eso, que siempre además es como el conflicto, y además lo que me parece muy interesante lo que has planteado, ¿no? Entre el convenio colectivo, que prevalece, que no, porque parece que siempre es, pues lo dice el convenio, ¿no? Y hay un, el convenio siempre tiene que ser más allá de lo que establezca la normativa. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años? Que tenemos directivas europeas, en particular la de conciliación, que mejora sustancialmente los permisos y por tanto tenemos convenios colectivos cuya redacción ha quedado obsoleta. La empresa no puede decir, bueno, es que lo hice mi convenio. Tu convenio lo aplicamos cuando establezca algún tipo de mejora. Si tenemos una directiva europea que trasciende, va más allá de lo que establece tu convenio en esa parte, digamos, que ha decaído. Es decir, no puedes aferrarte a eso que marca el convenio. Y precisamente para evitar esto, ¿no? Porque que yo creo que sí que se plantea mucho en las empresas esto, de es que como está el convenio, ¿no? Lo que te decía, ¿cómo reducimos? ¿O vosotros qué recomendáis cuando hay modificaciones, que se modifiquen, que se renegocien convenios, protocolos? ¿Cómo trabajáis con las empresas para ayudarles en esto? Nosotros, en nuestro caso del despacho, a las empresas que asesoramos, además tenemos muchas empresas extranjeras que tienen filial en España y muchas veces pues necesitan más asesoramiento. Siempre que entra en vigor una nueva normativa, o también muy importante, como tenemos normativa muy nueva, muy reciente en laboral, cuando empezamos a tener sentencias, especialmente de Audiencia Nacional o de Tribunal Supremo, que clarifican cuestiones que hasta ese momento podemos dar una opinión técnica del despacho y aconsejar, pero muchas veces no tienes una sentencia que apoyarte. Cuando hay esa sentencia también les informamos de, oye, pues ahora ya no hay duda, los días son laborables, como ha sucedido con la sentencia del Supremo. Cuando no hay sentencia del Supremo, pues si hay de la Audiencia Nacional, pues al final es un criterio que hay que tener en cuenta y luego valoramos caso por caso. Y luego, por si alguien de las personas nos está escuchando, sí que tenemos convenios colectivos que ya han regulado conforme a la directiva y, por ejemplo, el convenio colectivo de consultoría que aplican muchas compañías, ese, por ejemplo, va más allá y establece que esos 5 días de permiso por hospitalización se pueden disfrutar de manera discontinua. Esto sí que es una ventaja sustancial porque si, por ejemplo, tenemos a un padre, a un suegro, a una suegra que está hospitalizado 3 semanas, por poner un ejemplo, la persona trabajadora, en el caso de que ese convenio permita esos días discontinuos, pues puede elegir los 5 días como se los organiza. ¿Y qué medidas, vamos a suponer que incluso, pues eso, nuevas implementaciones que tú dices, claro, hasta que no hay un criterio interpretativo, qué medidas le recomendáis vosotros a los clientes, ¿no? Para no hacerlo mal, en prevención, ¿no? ¿Qué vamos a implementar? ¿Vamos a reducir o minimizar los futuros conflictos? ¿Cómo lo trabajaríais? Siempre es muy importante, insistimos mucho en esto, en que la empresa tenga una política corporativa con reglas claras sobre el disfrute de permisos retribuidos. Luego esa política, pues tendremos que analizar el caso concreto enjuiciado. También hay que ver si hay representantes legales de los trabajadores, comité de empresa o no, porque cuando hay dudas siempre podemos valorar si tenemos comité de empresas, pues llegar a un acuerdo sobre el disfrute con ellos. Y luego las reglas que establezcamos, especialmente cuando hay una zona de incertidumbre y no sabemos cómo puede respirar la jurisprudencia, siempre somos muy cautos y, sobre todo, si es algo que pueda suponer una mejora, para evitar que se cree un derecho adquirido y que luego te tengas que ir al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, pues recomendamos que esa política se establezca única y exclusivamente mientras no tengamos jurisprudencia al respecto, o única y exclusivamente mientras el convenio colectivo que aplicamos en la empresa no regule nada expreso al respecto. Y establecemos en la política claramente, para que no haya lugar a dudas, que si el convenio establece unos mínimos respecto a las mejoras que nosotros hemos venido aplicando, que en ese momento la empresa pasará a aplicar los mínimos de convenio. Así evitamos, si fuera el caso, crear derechos adquiridos. Sí que es verdad que esto es importante, también depende mucho de la cultura de la empresa. Cada vez hay más empresas más sensibilizadas con las medidas de conciliación y hay empresas que dicen, no, mira, yo quiero ir más allá de la normativa por mi cultura, estilo de liderazgo, política de dirección estratégica de personas. Por eso siempre la importancia de un asesoramiento caso por caso. Claro, para conocer, que bueno, que por lo menos ambas partes conozcan. Exacto, pero que las reglas estén claras para todas las partes, dentro, insisto, de la deficiente técnica legislativa, que hacemos la transposición de algunas directivas de manera discutible y esto luego al final se traduce primero en incertidumbre entre las empresas, también en incertidumbre entre las personas trabajadoras y al final en conflictividad en la jurisdicción social.
Sí, más en unos años que el ámbito laboral, ¿no? Hemos visto, Sí, vivimos como permanentemente, ¿no? en bucle, con el ojo puesto en el BOE y con el ojo puesto en la siguiente sentencia que nos va a llegar de los tribunales, que no sabemos muy bien por dónde va a aterrizar. Mientras tanto, por supuesto, pues opiniones jurídicas que las soportamos desde los despachos, pues de la mejor manera posible, en muchos casos, insisto, a la espera de que la jurisprudencia nos ponga las cosas un poquito más claras. Sin duda. Muchas gracias, Estela, porque nos lo has explicado con muchísima claridad y me parece un tema súper complejo, o sea que muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Muchas gracias. ¿Vosotros conocíais estos conflictos? ¿Cómo podéis resolverlos? Recordad que nos podéis dejar vuestras preguntas y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku. ¿Organizas eventos, congresos o ferias? ¿Tienes dificultad para atraer asistentes o conseguir patrocinadores? En Tinku Televisión te ayudamos con el marketing y convertimos tu evento en una experiencia audiovisual completa. Hacemos antes un programa de televisión especial de lanzamiento y movemos tu evento por todas las redes. Te apoyamos con notas de prensa, contenido orgánico SEO y campañas en redes sociales. Durante el evento te damos cobertura audiovisual total. Montamos un plató de televisión in situ para que hagas entrevistas. Hacemos streaming de las conferencias, sacamos vídeos de todos los stands y grabamos testimonios de los asistentes. Hacemos fotos de todo, editamos un vídeo resumen y te entregamos todo el material para que el año siguiente también sea un éxito. Así podrás atraer nuevos asistentes para futuras ediciones y tendrás a los patrocinadores llamando a tu puerta para repetir. Organiza tu evento con la cobertura de un medio de negocios como Tinku Televisión. Contacta con nosotros en el enlace de la descripción. En un mundo donde las marcas compiten por un segundo de atención, hay un lugar donde tu mensaje no solo se ve, se escucha, se entiende y se recuerda. En Tinku Televisión, el medio líder para empresas en español, tu marca se encuentra justo donde miran los directores, los CEOs y quienes toman decisiones por industria. Aquí, cada aparición tiene un propósito: posicionarte, impulsar tu autoridad y acercarte a quienes pueden transformar tu negocio. Patrocinio de programas, cápsulas de vídeo, anuncios en directo, eventos presenciales. Todo diseñado para que ganes autoridad al aparecer junto a referentes del mundo de los negocios y tu marca conecte con líderes, inversores y clientes reales. Porque crecer no es cuestión de suerte, sino de estar en el lugar correcto. Tinku Televisión, la visibilidad que convierte. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción.